Entonces ahora tenemos espacio para la última ponencia, que va a ser por medio virtual, de el profesor Josep San Martín, quien es profesor asociado en Comunicación Audiovisual y Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche de España. También es director de la revista La Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Antropología Filosófica y del Seminario de Identidad Cultural Latinoamericana. La ponencia que nos presentará se titula Narrativas míticas frente a la adversidad de los pueblos. Como siempre, te avisaré 2 minutos antes. Tendré que hacerlo más público porque está más lejos. Adelante. Hola, buenas. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? No sé si se escucha lo que digo o no sé si alguien podría Sí, decirme sí se escucha, se si escucha. hay algún problema técnico o si puedo comenzar ya. No, comienza, se escucha bien. Ah, vale, de acuerdo. Vale, bueno, pues muchas gracias, lo primero, por haberme invitado a este congreso. Gracias primero también a Alejandro Serrani y a Seni Hernández por trasladarme la oportunidad de participar, y gracias al Consejo Organizador y Científico por finalmente haber seleccionado mi ponencia. Voy a compartir pantalla, tengo una pequeña presentación y así me servirá un poquito para guiarme, ya que me suelo poner un pelín nervioso en mis presentaciones, así que también ruego me disculpen si en algún momento me equivoco o hay alguna pausa excesiva, etc. Bueno, la presentación que yo he realizado versa sobre parte de los estudios que he venido realizando para la tesis que voy a presentar para la Universidad Politécnica de Valencia, que además se complementan con los estudios que he venido desarrollando para la Universidad Católica de Valencia en un proyecto que es sobre mitología de la narrativa audiovisual. Esta presentación es un compendio, un análisis cronológico, sintético de varios ejemplos que he escogido, cada uno de una era diferente, desde el calcolítico hasta la actualidad, en el que se desarrollan distintos momentos mitogenéticos que han permitido la configuración de una idea de pueblo que se sustenta gracias a superar una crisis adversa, que bien puede ser, que normalmente es por las dificultades que como pueblo atraviesan en un orden de libertad y de supervivencia. No me funcionaba. Un segundito, que la presentación no me va. Ahora, el primer momento mitogenético, la primera narrativa que me gustaría presentar es la de Moisés. Es cierto que en este caso podríamos hablar también de una figura religiosa más que una figura mítica, pero a mí me interesa porque sitúa muy bien el tema de la presentación y sitúa muy bien uno de los aspectos que como pueblo ya es moderno y que además se desarrolla desde este momento hasta la actualidad. Sigue teniendo una potencia todo aquello que se genera en este momento, que todavía sigue nutriendo parte del ideario de las sociedades contemporáneas y sigue sirviendo de guía en la idea de identificarte con un otro. En este caso, la idea además de un pueblo que se identifica bajo la palabra de Dios, bajo el designio de Yahvé, es bastante interesante porque sirve de respuesta para una configuración monárquica, una configuración social que se había dado en los tiempos arcaicos, en las cuales pues, el monarca se identificaba muchas veces con la figura de un dios héroe, un dios rey, que muchas veces no tenía por qué representar un orden moral, sino simplemente él ya estaba instituido en lo sagrado. Con Moisés sucede una cosa bastante interesante, y es que el orden que se establece en el pueblo, en el orden en el que se logra un estatuto de ese pueblo, es un orden religioso que tiene que ser garantizado, en este caso, por una alianza, en este caso por un código y un decálogo que marca las normas de convivencia, y son unas normas de convivencia morales y religiosas en las que se pueden identificar las personas más allá de las fronteras en las que habiten.
Esta es una idea que luego prosperará en todos los pensamientos religiosos axiales y postaxiales, que tendrá que ver precisamente con que yo me puedo reconocer con otra persona, me puedo reconocer integrante de un grupo, no porque viva en un determinado país, sino por el credo, por las ideas que profeso, etc. Y eso de alguna manera hace saltar los límites de la exterioridad. De hecho, una de las cuestiones más interesantes del mito de Moisés es que el pueblo es obligado de alguna manera a abandonar todas sus posesiones, a abandonar toda su materialidad, toda su exterioridad para construir una idea del pueblo que tiene que ver con la interioridad, hasta tal punto que su propia supervivencia está supeditada a un maná que el Dios provee y que exige que el pueblo haga un acto de fe, lo cual hace que ese pueblo ya no se constituya simplemente por el lugar, por esa tierra prometida, ni por lo que son, sino por ese ser interior que les confiere esa identidad como pueblo que, tras superada las diferentes adversidades, consigue un estatuto superior al que tenían cuando abandonan las tierras de Egipto. Esta idea de pueblo que se instituye en un mandato divino, también luego será continuada por otros pensamientos, por otros momentos mitogenéticos que, por ejemplo, en Asia estará muy bien sustentado por el pensamiento confuciano. Entonces, uno de los relatos que también vamos a analizar ahora será el de Zhou, que él toma como ejemplo para demostrar que el mandato del cielo, el equilibrio, el orden que se debe establecer para la armonía de la existencia entre la naturaleza, las personas, etcétera, tiene que estar sustentado por una actitud que sea justa por el soberano. Digamos que el homólogo en la tierra, el homólogo de Tien en el cielo, él tiene que mantener ese equilibrio, tiene que hacer honor a ese mandato. Y si eso no sucede así, es legítimo que otro poder venga a sustituirlo para volver a dar equilibrio al reino y procurar que las personas vivan en armonía. En este caso, eso se ejemplifica con la emergencia del rey Wu Dezhou, que fue el que, alzándose en armas, derrocó a la dinastía Shang, que había sido una dinastía que había caído en la decadencia y en la corrupción, llevando al pueblo a la adversidad, a la pobreza, a continuos conflictos, etc. Este rey Wu es una figura que para Confucio representa el orden que deberían establecerse en las dinastías, ya que en los mismos tiempos de Confucio, 500 años después, la misma dinastía Zhou había entrado otra vez en un orden de decadencia y corrupción. Entonces, cuando Confucio desarrolla un nuevo pensamiento en el que establece que la monarquía debe defender a la moralidad, como lo hizo, por ejemplo, el rey Zhou y otros ejemplos, eso consigue establecerlo, además, no solo de un pensamiento religioso que se apoya en este mito, sino que además desarrolla toda una liturgia, toda una serie de comportamientos en un orden moral que tiene que ver además con un servicio que de orden jerárquico tiene que garantizar el mandato del Tien, el mandato del cielo. Y esto es muy interesante porque, a pesar de que la dinastía Zhou también pasará sus propias crisis y será sustituida por otras dinastías que a la vez también serán sustituidas por otras, precisamente para garantizar este mandato del cielo, esa idea axial de Confucio será tan potente que se mantendrá hasta el 1911, manteniendo toda una idea del equilibrio y la moral que será la base para las civilizaciones chinas. Entonces aquí tenemos una nueva configuración de un pueblo, en este caso ya no sería de un orden sacerdotal como Moisés, sino que sería de un orden monárquico y sacerdotal, contemplando las dos cuestiones para integrar la vida en un orden moral, en este caso también religioso y apoyado por el pensamiento confuciano. En una dimensión distinta, que me parece que complementa muy bien todo lo que está sucediendo en este periodo, es lo que sucede en Atenas. Si antes hemos visto que había una configuración del pueblo desde una visión religiosa, luego de una visión monárquico-religiosa, con un pensamiento confuciano en el que todavía hay una jerarquía en donde en ambos casos el pueblo se debe a un código y tiene que servirlo, en este caso, en Atenas, hay una cosa que es
diferente, que es singular, y es que los hombres libres, aquellos que se consideran libres, tienen la capacidad de ejercer el gobierno, tienen la capacidad de decidir. Es un primer momento en que la democracia que hoy sirve de inspiración para las sociedades contemporáneas, surge y que de alguna manera contrarresta esos poderes hegemónicos, esos poderes estructurales para depositarlo en el pueblo, al menos en aquellos que se consideraban libres, y ya sabemos que con condiciones que a lo mejor ahora ya no serían aceptadas. En este caso, uno de los aspectos más interesantes es el que surge con la figura de Temístocles cuando se presenta la amenaza de la invasión de los persas. En este caso, tenían el dilema de quedarse a defender la ciudad o salir al mar y embarcar a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de Atenas en las galeras para ser transportados a una isla y que luego se desarrollara la batalla naval con Jerjes, que finalmente en la que finalmente saldrían vencedores los atenienses en la conocida batalla de Salamina. Entonces, antes de lograr ese hito, Temístocles, que era una persona que había aglutinado gran representatividad, porque bueno, que ya sabemos que esto siempre sucede, y en este caso Temístocles, aunque no era una persona que proviniera de una gran familia, era un eminente orador y además era un gran estratega militar, pero a pesar de todo, eso no era suficiente para convencer a los ciudadanos de que salieran de la ciudad. Entonces, además de plasmar la frase que pongo en esta presentación, parafraseando todo el texto que nos relata Plutarco, Temístocles lo que viene a decir es que las casas, las posesiones que hay en Atenas no son los atenienses, o sea, que Atenas son las personas que están en las galeras. Y esto lo enuncia en contra de los poderes, de la materialidad, de aquellos que quieren quedarse a defender las riquezas, sus posesiones, etc. De alguna manera, lo que Temístocles viene a decir otra vez es que el pueblo se instituye en las propias personas que lo habitan, en su propio empoderamiento y además en poder decidir por sí mismas. Establece, por un lado, un razonamiento que permite a los atenienses abandonar sus posesiones para sobrevivir y poder vivir en libertad, algo que no sucedería si se quedaran a defender sus posesiones, lo que les atenazaría a una vida de esclavitud, a una vida de servidumbre. Además, es interesante porque uno podría pensar que, a pesar de todo, en Atenas, en este momento tan singular y tan importante, fue la razón lo que imperó en la decisión que al final tomaron los atenienses. Pero esto no es verdad. O sea, para que Temístocles lograra convencer a los atenienses de que acudieran a sus naves, y esto es uno de los puntos más importantes de mi presentación, también tuvo que apelar a la interioridad, de nuevo. O sea, vemos que si hay una interioridad importante en Moisés, hay una interioridad también importante en Confucio, también la hay en Atenas, donde había una diversidad de credos, una diversidad de pensamientos espectacular, pero que sin embargo no era suficiente para convencer a las personas de que actuaran. Y es que finalmente, para que este pueblo de Atenas logre sobreponerse a la adversidad y logre convencerse a sí mismo de que lo que está haciendo es lo correcto y luche por su propia autonomía, su propia libertad, necesita también conectar con su propia integridad, ¿no? Y entonces Temístocles, para lograr convencer a las personas de que actuaran de esta manera, también se valió de decir que el templo de Atenea, el dragón que lo protegía, lo había abandonado y que entonces Atenea había desfavorecido a la ciudad y que por tanto ahora les esperaba en el mar para su contienda contra Jerjes. Entonces me parece muy curioso porque, como veremos, parece que esto es clave siempre en todo cambio, en todo momento trascendente de un pueblo. No solo impera la razón, no solo impera la exterioridad. Quizás el ingrediente que hace que una verdadera revolución o un verdadero momento en que los pueblos superan las adversidades cuando además también se conecta con la interioridad. Ahora saltamos unos siglos y nos vamos a ir a otro referente que me parece muy significativo, que es el referente de Guillermo Tell, que es el mito fundacional, es uno de los mitos fundacionales de la actual Suiza y que recoge en su propio libro un hecho mítico que es un juramento que hicieron los distintos cantones que luego configurarían los cantones iniciales Suiza hasta los actuales países helvéticos. Entonces, resulta bastante significativo que en el juramento que se emula en el mito de Guillermo Tell, que realmente se hizo en el 1291, se encontró después por escrito, pero en el mito de Guillermo Tell se refiere al mito del juramento de Ruiz,
En este juramento, si lo leemos, nos damos cuenta que están todos los ingredientes de todo lo que hemos leído anteriormente. Hay una concatenación de todas las ideas que ahora actúan en conjunto en este momento significativo de la historia suiza. Aquí tenemos también una nueva alianza, tenemos un juramento ante Dios y tenemos el deseo de libertad como fueron los padres, y que antes que morir como esclavos, pues prefieren, o sea, que antes que ser esclavos prefieren morir, ¿no? Entonces, el mito de Guillermo Tell de nuevo tiene todo este compendio de acontecimientos y de necesidades que satisfagan la interioridad para conquistar aquellas adversidades que suceden en la exterioridad. Y finalmente, además, los suizos lograrán sobreponerse a algo que parecía imposible, que no lograron otros pueblos en Europa, que no lograron otros pueblos ante el avance del feudalismo, que fue enfrentarse a los poderes monárquicos, en este caso de los Habsburgo, que habían impuesto unos regímenes impositivos y autoritarios en la zona que eran imposibles de soportar, que iban en contradicción con las ideas de hombres libres que tenían los montañeses suizos, y lograron vencer siendo en su mayoría agricultores, cuando en muchos de los valles no había ni siquiera unos poderes nobles que fueran significativos. Y además del lado de los monasterios y las iglesias que allí estaban de parte de los agricultores. Esto resulta muy interesante porque en el estatuto que finalmente se confieren los suizos, lo confieren desde un orden que es popular y desde un orden que se considera libertario en los conceptos que tenían los montañeses suizos, pero que de alguna manera también conecta con la idea de las aldeas libres, de las comunidades libres que habían estado sucediendo en Europa en el contexto de los celtas, los celtíberos, los germanos, etc. Pero finalmente solo sobreviven los suizos. Aunque sí que es cierto que, para ser justos, durante la Edad Media y también durante la modernidad, muchas formas de gobierno parecidas a los consejos se darán en contextos populares parecidos a los suizos, pero solo en Suiza se conferirán finalmente como una federación. Esto nos lleva finalmente al último héroe que yo quería relatar, al último héroe que yo quería analizar. Lo que decía de los nervios, me quedo seco y no me salen las palabras. Bueno, el último héroe al que me quería referir es a Jan Valjean, ¿no? Yo creo que Jan Valjean es uno de los héroes más paradigmáticos de la contemporaneidad, que a su vez, como sucedía con Guillermo Tell, conecta con todos los desarrollos que han venido haciéndose en torno a la idea de pueblo que se confiere a sí mismo un estatuto, ¿no? En este caso, Jan Valjean es un símbolo del buen burgués que a inicios de la edad contemporánea permitirá el tránsito de la edad moderna a la edad contemporánea. De hecho, él simboliza en sí mismo la figura del redimido. Él había sido preso en un acto injusto porque había robado unas manzanas para alimentar a su familia, y es preso, y a raíz de eso, durante todos los años que pasa en presidio, desarrolla una auténtica ira hacia todo lo que le rodea. Pero cuando una de las veces que logra salir de la cárcel y escapa, se encuentra con el Monseñor Myriel, y a través de él conoce la bondad de Dios. Y es en ese momento cuando cambia su actitud y empieza a trabajar, y con la fuerza de su trabajo y su esfuerzo empieza a procurar el bien a todos los demás, ¿no? Por eso decía que es el ejemplo del buen burgués, porque no todos los burgueses son buenos, como todos sabemos. Pero en este caso sí que lo es. Y al final logra, con sus actos de bondad y además ateniéndose en la medida de las circunstancias a lo que se espera de él, hacer que todo el mundo logre conseguir una mejor calidad de vida. Cuando él acaba cada vez más constreñido a unas limitaciones externas, podemos que al final acaba como medio preso en un monasterio para poder conseguir que su ahijada Cosette logra tener una vida digna. A pesar de todo, a pesar de esos límites físicos, su espíritu es tan grande que traspasa todas las fronteras, ¿no? Disculpa, y esto me conecta con la idea que... Sí, ya acabo. Y esto conecta con la idea de que de Moisés, que yo quería relatar al principio, y que no importa las fronteras externas que puedas tener, no importa que haya unas fronteras externas que te puedan limitar el sustento. El mismo desierto es una especie de frontera ante la adversidad. En el caso de Jan Valjean, todas las fronteras que hay, él las supera gracias a su interioridad, que es superior.
a todo lo demás y además es superior a un momento en donde hay un estatismo exacerbado que coarta las libertades que dice defender. Y en ese caso tenemos a la figura de Javert, que representa justo lo contrario, que en una idea de la justicia resulta ser una de las personas que más injustamente actúa, ¿no? Entonces, esto me lleva a otra de las cuestiones. Ayer, mi amigo Johnny, que hizo una intervención sobre el transhumanismo, decía que uno de los peligros que hay del transhumanismo es que te pueden hackear el cerebro, ¿no? Y a mí eso me llevó a pensar a que si te hackean el cerebro, de alguna manera también te pueden hackear la consciencia y de alguna manera eso puede limitar tu conexión con tu interioridad. Esto es una idea que es bastante perturbadora porque permite una reflexión que es la siguiente, ¿no? En un momento que es posible concebir un mundo sin fronteras, como sucede en la actualidad, un momento en que podemos trascender los límites de la exterioridad, va y surge la posibilidad de poner fronteras a nuestra interioridad, ¿no? Y esto sucede además con gran entusiasmo de aquellos que tienen la capacidad de ponerte esos límites a tu interioridad, ¿no? Cuando debería ser al revés, en un momento en que podemos pensar un mundo sin límites exteriores, lo que deberíamos es enriquecer nuestro mundo interior, que es allí donde nos podemos reconocer como hermanos, como un pueblo mundial, y donde pueden prosperar las ideas del bien más allá de las limitaciones que siempre están constreñidas al poder de unos pocos, a las tiranías que de manera fundamental representan las grandes adversidades a lo largo de los tiempos que como pueblos, como personas unidas, se han logrado superar siempre que hemos sido capaces de reconocernos los unos en los otros. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por tu presentación. En atención al tiempo y nuestra condición corpórea, tenemos espacio para 2 preguntas y algún comentario si es que alguien quiere decir algo con respecto a las exposiciones que han pasado. Profesor Serani. Gracias, Joseph. Gracias por participar en este evento internacional. Y te felicito por tu presentación, que la considero muy, muy estimulante. Y me animaba un poco yo a pensar, a partir de lo que tú planteas, no solo la situación del transhumanismo, ¿no?, sino inclusive cómo de alguna forma cierta ideología o cierto modo de concebir la historia o de concebir al mismo hombre, ¿no es cierto?, como un ser no libre, digamos. Estamos como en el absurdo de una posición en que siempre lo que salvó al pueblo, a la civilización, se fue conciencia de libertad, y ahora parece que somos nosotros mismos los que queremos autonegar ese sentido y esa libertad. ¿Tienes algo que decir acerca de lo que, en fin, propongo? Gracias, Alejandro. Pues sí, claro, es que para mí esa es una de las ideas fundamentales que trabajo en mi tesis y, bueno, estoy en continua absorción de cualquier comentario al respecto, entonces estoy muy agradecido de que hagas esta reflexión porque a mí me parece que es fundamental, ¿no? Lo hablaba bueno, yo tengo relación con un profesor que también conoce recientemente, a José Alfredo, y una vez llegamos a la conclusión de que quizás la mayor virtud que hay es la de la resistencia, ¿no? Era una conversación entre amigos, pero encierra muchas verdades en realidad. El ejercicio de la libertad que tenemos dentro de nuestra interioridad es fundamental, yo pienso, para la realización de la persona. Vivir en una prisión lo sería muchísimo más si fuera en nuestra interioridad, pero al menos desde nuestra interioridad podemos realizar actos de trascendencia que pueden hacer que vivamos con muchísimo mayor entusiasmo, con muchísimo mayor optimismo y de una manera muchísimo más constructiva las desgracias que nos suceden, en vez de quedarnos en la lamentación y en que nos ayuden o que necesitamos que, pues para superar esto, si me intervengo el cerebro y soy más inteligente, pues podré superar mis límites. O si para conseguir que me quieran más me opero, pues entonces así lograré superar mis límites. La verdad es que los límites exteriores son
inconquistables de alguna manera o son insatisfactorios siempre de todas las maneras. Pero las conquistas interiores no son de ninguna manera insatisfactorias. Lo que te alimentan es a querer llegar más lejos, ¿no? Y si no somos capaces de resistir, si nos limitan esa capacidad de resistir desde nuestro interior, desde nuestra interioridad, que es una fuente de libertad, yo pienso que es una opinión personal, que también está sustentada obviamente por muchos estudios, pero yo creo que el fundamento de la libertad surge precisamente de la inmanencia que hay en nosotros de esta inmensidad que habita en nuestro interior. Si nosotros no podemos hacer ese ejercicio de libertad desde nuestro interior, la vida ya no tiene sentido, pero es que además ya no podemos reconocernos en los otros. Mi interioridad la vivo por mí mismo, mi interioridad me pueden ayudar a recorrerla. Hay un camino espiritual que puedo recorrer, que puede ser mostrado, pero que tengo que recorrer por mí mismo. Pero en ese camino me reconozco también con los demás, me reconozco también con el resto de personas. Y ese camino lo puedo hacer de manera libre, aunque esté encarcelado, aunque esté en medio del desierto, aunque esté en medio de una guerra, aunque esté dentro de un conflicto. Ese ejercicio de libertad, ese momento de resistencia que es perpetuo, inmanente y que está en todos nosotros, deberíamos defenderlo por encima de todas las cosas. Y cuando se habla de transhumanismo, yo creo que no se tiene en cuenta mucho este problema, ¿no? Este problema que es intervenir en algo que es consustancial a la existencia humana y que puede sernos arrebatado y que puede ser cosificado, que puede ser tratado como una mercancía y que puede acabar realmente con la noción de persona que conocemos, ¿no? Puede que seamos seres aumentados o puede que seamos seres capaces de hacer muchísimas cosas, pero no podremos hacer lo más importante, que es conectar con nuestro yo interior y de esa manera reconocernos en los demás. Muchas gracias. Hay espacio